Bueno, entonces las clases que corresponden a este día, vamos a ver dos temas. Igualmente vamos a dar ahí una especie de receso para enviarle estos videos. Ya les expliqué las razones por las cuales hago eso, ¿verdad? Bien, entonces el primer tema que vamos a ver se denomina variación genética. Algunos directamente le llaman eso polimorfismos. Vamos a ver de qué se trata esto de variación genética. Bueno, a hablar de variación, podríamos hacer el plural y decir qué son las variaciones. Y son aquellas cuyas características diferentes entre individuos y son que pertenecen a una misma especie. ¿Qué significa eso? Que entre individuos, por ejemplo, entre los humanos, no todos nos parecemos y tenemos entonces diferentes características, pero somos de la misma especie. Igual sucede con los perros. Hay chihuahua, hay bulldog, hay aguacateros de todo tipo y son de la misma especie. Lo mismo sucede con los gatos, el gato angora, el gato común, el calico. Bueno, existen diferentes eh, características dentro de los mismos gatos, pero son de la misma especie. Entonces, todas esas son variaciones. Así que la definición podría ser las características diferentes entre individuos que pertenecientes a una misma especie. No sé si ya se van haciendo la idea entonces, pero hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, podríamos decir, ah, sí, hay tortugas grandes, hay tortugas chiquitas. No, allí hay es otro rollo. Ahí son de diferentes especies. Ahí sí son diferentes especies. Y así sucede también con otros organismos que sí ya son diferentes especies, aunque se parezcan en algunas circunstancias, en algunas características. Entonces quizá vale la pena que pongamos en práctica, que recordemos cuál es el término de especie. Cuando hablamos de especie, son todos aquellos organismos que son capaces de intercambiar material genético. Cuando digo intercambiar material genético, quiere decir que hay una copulación, ya sea externa, o puede no necesariamente que haya una copulación, pero sí que exista la pareja, exista el macho, exista la hembra. Y cuando se dice que intercambia material genético, significa que el espermatozoide y el óvulo se van a unir, y al unir comparten o intercambian material genético, y de esa manera se forma un nuevo individuo que tiene características de ambos padres. Entonces, en los individuos de la misma especie se da esa circunstancia. Entonces, aunque nos asombre, pero, por ejemplo, un óvulo de una chihuahua se puede fecundar con un óvulo de un perro mucho más grande. Por supuesto, tendría que ser fuera del útero de la chihuahua que va a desarrollar un individuo de esa naturaleza. Pero sí se puede hacer en in vitro, es decir, a nivel ya a nivel de laboratorio se puede hacer, porque son individuos de la misma especie. Pero también hay excepciones, cuestiones bien particulares. Por ejemplo, cuando se cruza un burro con una yegua. Resulta que al cruzarse un burro con una yegua, es decir, al copular, se forma una criatura. Y esa criatura puede ser mula o mulo, una mula o un mulo, pero son de diferentes especies. Ok, al concepto que les dije al principio le falta algo muy interesante. Y al principio les dije, todos aquellos individuos que son capaces de intercambiar material genético. Entonces, allí va, hasta ahí llega el caso del burro y la yegua, pero la definición continúa después. Y que dan lugar o que dan por hijos a crías que son fértiles. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, un perro con una perra van a tener perritos y esos perritos después van a tener más hijos. Entonces son individuos que son fértiles que dan lugar ¿cómo se llama? A hijos. Pero resulta que en el caso de las mulas o de los mulos son estériles. Ellos no pueden seguir procreándose. Entonces, cuando hablamos de especies, ya redondeando, son todos aquellos individuos que son capaces de cambiar material genético, pero que también tienen crías que son fértiles. Y como estamos con el tema de variaciones, entonces decimos que resulta que dentro de esas especies hay características que los hacen diferentes unos de otros, aún siendo de la misma especie. Pero también les dice ver que no vayamos a confundir. Hay tortugas que son, les puse el ejemplo de las tortugas que son pequeñas y tortugas que son más grandes. Pero esas sí son de especies diferentes. Ahí sí no nos vayamos a confundir que esas sí son de especies diferentes. Bien, las variaciones son la materia prima a partir de la cual diversas poblaciones de una especie se adaptan a los cambios que hay en su medio ambiente.
Y eso que están viendo ustedes en la imagen es un camaleón. Habrán escuchado que los camaleones cambian de tonalidad, cambian de colores a cada momento dependiendo de las circunstancias. Entonces, lo puse porque es una de las cosas más llamativas, de los animales más llamativos que hay. Lo cierto es que las variaciones, a través de las variaciones, las diferentes especies se han adaptado a los diferentes cambios que hay en el medio ambiente. Por ejemplo, habrán escuchado ustedes que hay insectos que pasan desapercibidos de la vista y uno puede confundir porque se dan procesos de mimetismo. Hay unos que parecen hojas, hay otros que parecen palitos, etcétera. Entonces, ahí todos esos cambios se han dado debido a variaciones. Más adelante veremos, o mutaciones también, algunos detalles. Más adelante veremos la diferencia entre variación y mutación. Son conceptos bien parecidos, pero también tienen una parte que les diferencia y lo estudiaremos en esta clase. Y estamos mostrando una imagen donde vemos individuos de diferentes tonalidades de piel. Comúnmente se les dice razas, aunque se supone que las razas no existen, que las razas es un concepto sociológico y que es utilizado, ha sido utilizado para someter a diferentes pueblos, sobre todo de los blancos hacia los morenos, hacia los negros. Así que mejor no voy a decir individuos ahí que están viendo una imagen con individuos de diferentes razas, sino que mejor voy a decir que están viendo una imagen con individuos con diferentes tonalidades de piel y con diferentes, si ustedes notan también, diferente textura de pelo, diferente forma de ojos y probablemente de color, pues no alcanza a distinguirse. Entonces aquí estamos viendo que todos de la misma especie, pero cada uno tiene sus propias características. Esas son las variaciones. Hablemos pues de ejemplos de variedad, de variabilidad genética. Fíjense que los humanos, bueno, hablamos de, no nos gusta hablar de razas en cuanto a humanos, pero sí hablamos de razas en cuanto a animales, en cuanto a incluso a algunos tipos de semillas, algunos les llaman razas, algunos les llaman variedades. Pero resulta de que todos estos, el hombre ha tenido mucho que ver en estos cambios. El hombre ha hecho cambios y ha llegado a formar diferentes razas de perros que ya las vamos a ver, diferentes variedades de maíces, frijoles, de caballos, de vacas, etcétera. Veamos el caso de los perros. Vamos a continuación, vamos a ver unas imágenes de perros y vamos a ver cómo eran hasta hace unos cuantos años y cómo el hombre los ha venido transformando hasta lo que actualmente son. Veamos. Este es un bull terrier. Mire cómo era antes, mire cómo es ahora. Este es San Bernardo, mire cómo eran antes y mire cómo el hombre los ha ido mejorando. Es un bulldog inglés. Mire cómo son ahora. Es un boxer, estos son los boxers de antes. Los boxers de antes. Desde ya hace más de 100 años, pero ahí los ha venido cambiando y así son actualmente. Esto es un Basset Hound. Coscópica. Mira cómo son ahora. Esto es un perro salchicha. Y mira ahora, pues actualmente cómo son. Entonces así hemos visto imágenes que nos muestran cómo antes eran los perros y cómo el hombre los ha venido cruzando y en ese sentido han venido dándose cambios, variaciones, hasta obtener las presas, las especies, perdón, las variedades o las razas con las que actualmente se cuentan. Resulta que estas variaciones de las que estamos hablando provienen de genes, en gran parte. En ese sentido, la variabilidad genética se origina ya sea por mutaciones, por alteraciones en el cariotipo, por recombinaciones. Cuando hablamos de alteraciones en el cariotipo, nos estamos refiriendo exclusivamente a cromosomas, es decir, en cuanto al número, en cuanto a la forma, en cuanto al tamaño y en cuanto a la ordenación interna de estos. Así es que la variabilidad genética también se puede originar, bien dicho, por mutaciones, recombinaciones y por alteraciones en el cariotipo. En forma natural, es decir, cuando el hombre no interviene, quienes actúan son la selección natural y la deriva genética, ya que ellas dirigen o eliminan la variabilidad genética en un individuo. Es decir, con el correr de los siglos, de los miles de años, entonces tanto la selección natural como la deriva genética es un concepto que vamos a ver más adelante. Selección natural ya hemos hablado de ello, pero se lo voy a recordar en este momento. La selección natural fue introducida por Darwin y se refiere a la selección por naturaleza de ciertos genes. Generalmente aquellos que son los mejores son los que van quedando y los menos cualificados son los que van desapareciendo.
Se refiere a selección natural en un individuo. Pero ¿cómo es que van quedando y cómo es que van desapareciendo? Voy a poner el ejemplo de los perros, esos perros en la calle, esos perros callejeros que andan allí, cuando andan con una perra, que la perra anda en celo. Bueno, allí es una competencia bárbara la que se establece, ¿verdad? Por ver quién copula a la hembra. Entonces, el más vivo, el más buzo, el más fuerte es el que logra finalmente copular. Pero hay perros que intentan una y otra vez, pero siempre hay otros que lo superan. Entonces, en ese sentido, los genes de ese perro que no tuvo las habilidades para llegar a copular con la hembra se van desapareciendo. Entonces, ese es un proceso de selección natural. Esos genes van desapareciendo porque ese perro ya perdió la oportunidad de perpetuar sus genes a través de sus hijos. Nunca tuvo hijos, entonces perdió esa oportunidad. Y aquellos que copulan, que logran tener hijos, ellos sí tienen la oportunidad de dejar sus genes. ¿Qué significa eso? Que usted, si ya es padre de familia o si aún no lo es, ahí va a dejar usted sus genes. Y sus genes con sus nietos o sus nietas se van a seguir quedando en la tierra. Pero ¿qué pasa si usted decide no ser padre o no ser madre? Entonces sus genes hasta ahí llegaron. Entonces van, ya dejan de existir, pues ya no va a tener la oportunidad de perpetuarse. Entonces ahí está actuando la selección natural. De la deriva genética vamos a hablar en las próximas clases, creo que entre dos semanas. Hablemos exclusivamente sobre variaciones en los humanos. Fíjense que todos los humanos compartimos un 99,99% de nuestro genoma. ¿Qué es eso del genoma? El genoma es toda la cantidad de genes que poseemos. Así es que todos nosotros nos parecemos en un 99,99%. Pero en ese 0,1% que falta allí somos diferentes. Y por eso es que cada uno de nosotros es único y totalmente distinguible de otro. Tan distinguibles somos que ni siquiera entre familiares vamos a ser iguales, ¿no? Aún entre gemelos, como de esos gemelos vitelinos que son igualitos, a veces hay pequeñas diferencias que no alcanzan a notar. Entonces, toda esa singularidad que cada uno de nosotros tenemos que nos hace diferente a los demás, viene dada por pequeñas variaciones en el genoma. Aquí tenemos, por ejemplo, muestras de ácido de ADN, y entonces estamos viendo, por ejemplo, este es el genoma humano de referencia. Digamos que este es un patrón del ADN de los humanos, pero ya, digamos que este es mi ADN o digamos que es el suyo. Fíjense bien de que aquí hay variantes. Hay todas estas, un color rojo, un amarillo y un verde. Estas variantes nos indican que aquí hay bases nitrogenadas. Entonces la ubicación de estas bases nitrogenadas no es la misma que la que está con el genoma humano de referencia. Podría ser la comparación con otro ADN. Imagínense que usted está comparando que este es el de su novia y este es el suyo, viceversa, que este es el de su novio y este es el suyo, si es una señorita. Entonces, se podrán parecer en ahí igualitos, pero hay por ahí algo que los hace diferentes y están ubicados perdón, y están, esa diferencia es dependiendo de la ubicación donde estén ciertos pares de bases nitrogenadas. Eso lo hace diferente a usted, digamos, con su novio, con su novia, o con su pareja si ya está casado, o con su hermano, con su primo, con su papá, con su mamá, con quien sea. Tome usted aquí cualquier genoma humano de referencia y este va a ser el suyo. Usted, estos pequeños detalles es lo que nos hacen diferentes unos de otros. Así es que, como hay variaciones en el genoma humano, eso obliga a que exista una clasificación. Entonces, eso significa que hay diferentes tipos de variaciones. Y en efecto, hay una que es debido a cambios de una sola base o de un nucleótido. Y entonces se le denomina polimorfismo de nucleótido simple, SNP. Claro bien, cambios de una sola base o nucleótido. Este ejemplo que estamos viendo acá es un SNP, cambio de una sola base o de un nucleótido. Aquí lo que ha cambiado es la base. Aquí es una base que están compartiendo y aquí es otra. Digamos que aquí es guanina citosina y digamos que aquí es adenina timina. Entonces a eso se refiere acá. También pueden haber eventos de inserción y de elección, es decir, se agrega una parte de ADN o se quita una parte de ADN o en un cromosoma, ¿no? Se agrega una parte y se quita otra. También pueden haber arreglos estructurales, también se refiere a la forma de los cromosomas. Generalmente esta variación está en una parte del genoma que no tiene una función crítica. ¿Qué significa esto? Que estas variaciones que están acá no causan ningún problema, no causan
un gran daño, pasan desapercibidas, algo normal totalmente, generalmente, pero en algunos casos confieren riesgo para una enfermedad. Sí, a veces esto puede ser una enfermedad que a veces puede ser muy peligrosa. Son las famosas enfermedades hereditarias. Y así tenemos, por ejemplo, vamos a ver de cerca esto. Aquí cambios de un solo nucleótido. Por ejemplo, la anemia de células falciformes. Esta es una enfermedad heredada porque aquí cambia. Sustitución de adenina, tonina en el gen de beta hemoglobina. Entonces aquí cambió esto y eso lo hace diferente. Aquí cambia. Si usted ve aquí adenina timina y aquí es timina adenina. Se dio vuelta y ya por eso ya no es igual. Perdón. Aquí estamos viendo otros, inserciones y delecciones. Aquí estamos viendo una delección, es decir, que estamos quitando una parte de nucleótidos y la enfermedad se llama fibrosis quística. Aquí inserción de un par de bases y la enfermedad se llama albinismo oculocutáneo. Estoy aquí en la facultad y que hay polvo y creo que eso me está haciendo toser, me disculpo. Están limpiando aquí todo esto. Perdón ahí. Bien, vamos a otro caso. Rearreglos estructurales, esto es a nivel de cromosoma. Por ejemplo, estamos hablando de cromosoma 9 y cromosoma 22. Entonces, este le pasa un pedazo a este y este le pasa otro pedazo al otro y eso provoca un cáncer que se llama leucemia mieloide crónica. Hay una translocación entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22. Entonces, este paso de información de esta cromátida a esta y de esta al otro causa que dé ese tipo de cáncer. O sea, como ven, entonces las variaciones también puede causar problemas. Como dije al principio de la clase, a la variación genética también se le conoce como polimorfismos. ¿Pero qué es un polimorfismo? En realidad es una variante genética en la secuencia del ADN, obviamente entre individuos de la misma especie. Pero, y esto es importante, se encuentra con una frecuencia que es superior al 1%. Ya, si está bajo del 1%, entonces es una mutación. Vaya, vamos a explicar esto. Significa que en la población la frecuencia que se dé este cambios es superior al 1%. Pero si es menos del 1%, entonces estaríamos hablando de una mutación. Entonces, básicamente, un polimorfismo y una mutación, más que todo, lo que la diferencia es la cantidad de personas que se ven afectadas por el cambio. En el polimorfismo son más y en la mutación son menos del 1%. Si, ahora, esos polimorfismos, si se encuentran en una región no codificante, es posible que no tengan ningún efecto. Pero si están en una región codificante, acuérdense que la región codificante significa que es donde se están formando genes. También se les conoce como reguladora. Entonces, si está allí, sí pueden tener consecuencias a nivel motivo. ¿Por qué? Porque la región codificante se va a formar un gen, es decir, se va a formar un ARN mensajero que va a llegar con una información para que forme cierta proteína. Entonces, por lo tanto, ahí sí puede haber una consecuencia en el fenotipo. Pero, ¿cómo es que se generan los polimorfismos? Bueno, estos polimorfismos en realidad se producen por secuencias repetidas, inserciones, delecciones y también puede ser por el mecanismo de recombinación que fue lo que vimos en la clase anterior. Aquí hay un dato muy importante, está referido con el coronavirus y está referido con eso de que hubieron a personas a las que nunca les ha dado el COVID y probablemente estuvieron en contacto con personas que realmente lo tenían y a ellos nunca les dio, son los que se decían asintomáticos, se dice asintomáticos. Pero, ¿por qué es que serán asintomáticos? ¿Y qué tiene que ver eso con el tema que estamos desarrollando este día? Pongamos la atención. Vamos a ir leyendo qué dice acá. Dice bien, un gen de particular interés es el que codifica al receptor AC2. ¿Pero qué es el AC2? Es la enzima convertidora de una sustancia que se llama angiotensina 2 de la proteína de superficie celular. Entonces, esto es algo que existe en la superficie de nuestras células. Ahora, esto es lo que existe en la mayoría de los humanos, pero es posible que las variaciones genéticas que hacen a las personas más vulnerables a la COVID
se encuentren en los genes vinculados al sistema inmunitario. Resulta que este es un aceptor que se llama AC2. Se encuentra en la superficie de las células del pulmón y otras partes del cuerpo. Y es la puerta de entrada que el virus utiliza para invadir las células de las vías respiratorias y empezar a replicarse. Quiere decir que todas aquellas células que tienen un receptor AC2 captan al virus y el virus se acopla a este receptor, como quien dice una antena. Entonces, este receptor está en las células que a su vez forman parte de las células del pulmón y otras partes del cuerpo, principalmente las respiratorias. Entonces, por el medio de ese receptor es por donde, por medio de este sector es por donde penetran los virus. Ahora, hay un gen que ya sabemos que para que forme este receptor es proteína. Entonces, para que se forme este receptor, tiene que haber un gen y ese gen es polimórfico. ¿Y qué quiere decir que sea polimórfico? Que tiene una serie de variantes comunes distribuidas en la población. ¿Eso qué implica? Que unas personas tienen este gen aceptor, este hacedor de una forma y otros lo tienen de otra forma o de otras formas. Entonces, hay una hipótesis a raíz de esto. Si tienes una variante en particular, eso puede hacer que al virus le resulte más fácil o más difícil entrar a la célula. Por tanto, puede hacerte más vulnerable o más resistente a la enfermedad. Entonces, ¿en qué cae todo eso? Que las proteínas que forman los receptores AC2, los receptores AC2 están en la superficie de las células, están en los pulmones o en las vías respiratorias. Entonces, esos receptores de AC2, digamos que tienen esta forma de esta mano que estoy mostrando en este momento, pero hay en otros que este AC2, digamos que esta forma de mano que está acá es la que acaba la copla del virus, pero probablemente en otras personas el AC2 no tenga forma de mano, probablemente tenga forma de flecha, de una esfera, etc. Entonces, el virus ahí no acopla, aquí se acopla. ¿Pero qué quiere decir con que acopla? Mire, eso cuando le digo que acopla es como cuando usted introduce la llave en una cerradura. Usted dice, esta es mi llave, aquí abro perfectamente, pero usted dice, hey, perdí la llave. Y entonces va donde un amigo, mira, no tenemos que tener un montón de llaves ahí, mira, probemos a ver con cuál abrimos. Y ahí usted probando hasta 100 llaves y ni una quita. ¿Ah? Tal vez al final encuentre una, pero le va a costar. Entonces, igual con un virus, si el receptor AC2 no tiene la forma para que el virus acople, no va a poder acoplar. Pero si tiene la forma para que el virus acople, entonces sí va a poder acoplar. Digamos que tiene forma de mano, entonces fácilmente acopla. Pero digamos que si tuviera forma de esfera, forma de flecha, entonces no va a acoplar. ¿Pero por qué tiene diferentes formas? Porque es polimórfico el gen que codifica esta proteína. ¿Y qué es polimórfico? Que puede dar lugar a varias formas. Entonces, es probable que las personas a las que nunca les da COVID son aquellas cuyos receptores AC2 tienen una forma muy diferente a la proteína en la cual sí encaja el virus y al encajar sí pueda entrar a la célula, como que dice puede quitar ya. Entonces es un ejemplo de polimorfismo. Ya lo dije al principio, polimorfismo no es lo mismo que mutación. El polimorfismo es una variación en la secuencia del ADN, que eso es bastante común en la población. Podríamos decir que cuando el alelo menos frecuente de una variante se encuentra en más del 1% de los cromosomas de una población, se considera común. Es decir, se considera un polimorfismo. Una mutación, perdón, es cualquier cambio en la secuencia del ADN, pero fuera de lo normal. Quiere decir que esas variaciones genéticas son de baja frecuencia o son muy raras. En otras palabras, son menos del 1%. Así es que la gran variedad de fenotipos en la naturaleza es gracias a polimorfismo. Pero los fenotipos es la apariencia externa de un individuo. Y los polimorfismos pueden ser de varios tipos: moleculares, cromosómicos, proteicos, fisiológicos, fenotópicos, miméticos y también de coloración. Veamos los miméticos. Ahí está viendo usted una imagen de 4 mariposas, varios tipos de color dentro de una misma población. Cada una mimetiza una especie diferente de mal sabor y así consiguen protegerse de las aves insectivas. Las aves, cuando ven a una mariposa con estos diseños,
no se las comen, porque las aves tienen la impresión de que al ser de esta forma, de estos colores, de estos diseños, con estos diseños, saben que va a tener mal sabor. Probablemente estas mariposas no tengan mal sabor, pero ellas han mimetizado a otras que sí lo tienen y que son de esta forma. Y de esa manera engañan a las aves. Las aves creen que tienen mal sabor y no se las comen. Y en realidad lo que están haciendo es mimetizando. Por eso esto se llama polimorfismo mimético. Entonces, este es un ejemplo de adaptación bien interesante. Esta especie ha logrado a través de sus variaciones sacarle utilidad. Mimetizar a unas que sí tienen más sabor, ellas no lo tienen, pero sí mimetizan a otras que sí lo tienen, y de esa manera evitan que las aves las coman. Entonces, este es un ejemplo de polimorfismo mimético. También existe el equilibrado. Aquí se tiene que ver con el ambiente. Por ejemplo, en ambientes uniformes hay una frecuencia más alta de caracoles sin bandas, es decir, caracoles lisos. Por ejemplo, estos no tienen bandas, son lisos. Estos sí tienen. Entonces, todos estos que son lisos son sin bandas. Entonces, eso es en ambientes uniformes. Pero en hábitats que son irregulares, que son variados, por ejemplo, los pisos de los bosques, la mayoría tiende a ser bandeada. Es decir, aquí ya el ambiente ya es diferente. Hay malezas, en algunos lugares hay acumulación de agua, en otros no, etcétera. En cambio, en estos otros no, el ambiente es uniforme. Probablemente sea en un bosque de pinos, podría ser. Ahí el ambiente no es tan abrupto como que, digamos, en un ambiente de un bosque de galería que está a la orilla de un río. Entonces ahí sí hay más variación. Entonces, dependiendo de eso, podemos encontrar caracoles con estas características. También existe polimorfismo cromosómico. Obviamente aquí nos estamos refiriendo a los cromosomas. En este caso, uno o varios cromosomas están presentes en dos o más formas estructurales alternativas. Entonces, aquí tenemos pares de cromosomas que pueden tener una o dos más formas estructurales alternativas. Y en este caso estamos hablando de polimorfismo cromosómico. Existen lo que se conocen como variaciones continuas y variaciones discontinuas. En el caso de una variación discontinua, es la que se da cuando el carácter se expresa muy claramente como diferente y son determinantes o determinados en forma genética. Es decir, no pueden sufrir ninguna alteración durante la vida del individuo y constituyen un tipo de variación cualitativa, nada más cualitativa. Ejemplo, un enano nunca se va a volver alto, por eso dice, no pueden sufrir ninguna alteración durante la vida del individuo. Ya nació enano, ya nació enano, ya no se puede hacer nada. Y constituyen un tipo de variación cualitativa porque lo que estamos viendo ahí nada más es cualidad. La cualidad es que es enano, por ejemplo. Y también se expresa claramente como diferente y son determinadas formas genéticas. Un enano es totalmente diferente a una persona normal. Otro caso es el de los albinos. Los albinos no vamos a decir, lo vamos a llamar a la playa, que pasa ahí unas 2, 3 horas, tal vez se hace de color moreno o algo así. No se puede broncear, pero se puede hasta morir ahí si se broncea, porque no puede producir melanina. Entonces, lo que va a hacer es que se ponga bien colorado. Entonces, eso ya ahí no se puede hacer nada. Por eso dice, no pueden sufrir ninguna alteración durante la vida del individuo. Bien, ahora la discontinuidad no siempre está presente en apariciones. Así como hay variables discontinuas, porque estamos hablando de variación discontinua, pero también existe la variación continua. Entonces, estos son ejemplos de discontinuos. Ahora hablemos de la continua. Y eso tiene que ver con la continuidad gradual de la variación. ¿Qué es eso de continuidad gradual de la variación? ¿Verdad? Una variación es continua cuando un determinado rasgo del fenotipo tiene manifestaciones que difieren poco entre sí. Por ejemplo, el color de pelo o de la piel. Si usted se fija, hay diferentes tonalidades de piel. Morena clara, morena oscura, morena muy oscura, morena muy clara, etcétera. Entonces, si juntáramos diferentes tipos de piel, nos sorprenderíamos. Por ejemplo, si los compañeros vamos a organizarnos desde el piel más oscura hasta el piel más clara. Nos sorprendería ver cómo son las variaciones que hay entre los diferentes tipos de piel.
Imagínate que los pusieras en fila todos tus compañeros. Vaya, el de piel más oscura acá, y vamos a ir poniéndolo aquí hasta llegar a que tengan piel más clara. Es decir, no vas a poner, vaya, aquí solo hay un color de piel, oscuro y blanca, o oscuro y claro. En medio de ellos hay un montón de tonalidades de piel, por eso se llama continua, porque un determinado rasgo del fenotipo tiene manifestaciones que difieren poco entre sí. Es decir, por ejemplo, entre un compañero y otro puedes encontrar vos que la diferencia entre el color de la piel es bien mínima. Probablemente entre uno y otro la diferencia es bien alta. Entre un blanco y un negro, obviamente, es bien blanca, pero entre dos piel clara, la diferencia es bien mínima. Entonces, por eso ponemos el color del pelo, o también puede ser, perdón, el color de la piel, pero también puedes poner de ejemplo el color del pelo. También es de notar que la estatura podría ser, por ejemplo, aquí está una gráfica que representa una distribución normal de todos los estudiantes que cursan genética. Así que ustedes, sin darse cuenta, ya les hice una gráfica acá. Y veamos a ver si se cumple esta gráfica. Cada quien sabrá lo mejor. Piense bien. Dentro de, si ponemos a todo el grupo de estudiantes de genética, los llamamos a todos, vaya, tenemos la oportunidad de estar todos aquí, nos vamos a conocer todos, digo, archivo. Entonces, probablemente, los que sean de baja estatura, estoy hablando de 1,5 metros, que sean algo chiquitos, han de ser pocos. Y los que sean altos, también han de ser pocos. Perdón, aquí han de ser pocos. Los que andan arriba de 1,90, cerca de 2 metros, a lo mejor no hay ninguno. Probablemente hay algunos por ahí que ande por 1,80, pero la gran mayoría van a andar entre, digamos, 1,60 y 1,75, digamos. O sea, la gran mayoría, y probablemente hay por ahí un pico que hay unos que andan por la media, que es de 1,65. Entonces, esta gráfica se comporta casi igual con todos los grupos de individuos. Siempre hay pocos de baja estatura y hay pocos de alta estatura. La mitad, la gran mayoría anda con alturas intermedias. Entonces, esta, por ejemplo, es una gráfica que nos está mostrando, es una gráfica de distribución normal, y así generalmente se representa la variación continua. Esto aplica también al color de pelo, al color de la piel, y por supuesto lo podemos ver también en cuestiones de cultivo. Por ejemplo, arrancamos unas mazorcas por ahí, las podemos, si se fija, las podemos organizar aquí desde la más pequeña hasta la más grande. Entonces, igual, aplica lo mismo. Aquí también podemos verlo en estas coleópteros que están acá. Pueden ver ustedes las manchitas que estos tienen, y hay otros que no tienen, y desde los que más tienen hasta los que menos tienen, igual, se va cumpliendo siempre esta gráfica. Así es que la variabilidad que manifiesta muchos caracteres forma un espectro o una gama de fenotipos. Y obviamente esos fenotipos se van combinando de manera casi imperceptible unos con otros. Casi a veces ni lo notamos. Y ejemplo, la altura de las plantas, la producción de granos por hectárea, el tiempo de maduración. Por ejemplo, te pone a madurar mangos. Hay mangos que maduran 2 horas antes que el otro 2 días antes que el otro. Entonces, de ahí puede ir poniendo una escala. A todo esto ya podríamos recordar a Mendel y podríamos hacernos la pregunta: ¿la genética mendeliana basará sus experimentos en variaciones cuyos caracteres son de naturaleza cuantitativa o cualitativa? En este caso, podríamos estar hablando de características cualitativas por un lado, pero aquí vamos ya metiendo lo cuantitativo, porque usted se fija en la barra ya hay números. Entonces, la pregunta es que si la genética de Mendel basa solo en características cualitativas o también en cuestiones de números, así es cuantitativo. Bueno, resulta que los caracteres mendelianos son de carácter cualitativo, son de naturaleza cualitativa, es decir, discontinua. Significa que son caracteres de fácil clasificación y los podemos poner en diferentes categorías, por ejemplo, color de la piel en humanos, forma de la cresta en las aves, pigmento de los ojos, la mosca drosófila. Esos son ejemplos con los que trabajó, con los que puede aplicar, mejor dicho, las leyes de Mendel. Y aquí podemos hacer una comparación, pues si no hemos entendido, entre características discontinuas versus características continuas. Usted ve que aquí características discontinuas, usted está viendo el tamaño de los tallos, el color de las hojas,
Vamos a ver de cerca para que lo veamos mejor. Y o pues, cuando hablamos del tamaño, podemos decir que son enanas y que son altas. Entonces, usted aquí puede hablar de enanas y altas, simplemente. Pero también usted las puede poner en una gráfica, contar cuántas enanas y cuántas altas, entonces ya estamos hablando de caracteres cuantitativos. O puede incluso hacer una gráfica, estamos hablando de una variación continua y en este caso de una variación discontinua. No solamente nos referimos al tamaño, pero cuando ya hacemos una gráfica y estudiamos dónde están las más chiquitas, dónde están las más altas y cuáles son las que están en medio, entonces ya estamos hablando de una variación continua, porque ya estamos hablando de efectos cuantitativos. Así que dos fenómenos que están implicados en las características cuantitativas son muchos son, en este caso de las plantas, muchas son poligénicas, que tienen un montón de genes, y además tiene que ver mucho medio ambiente, porque los factores ambientales afectan al fenotipo. Por ejemplo, en el caso de esta planta, probablemente las plantas que alcancen más desarrollo son las que usted le esté echando fertilizantes, las está regando todos los días, las que son atacadas por insectos. Y probablemente las que se queden pequeñas es porque no les echó fertilizantes, estaban siendo atacadas por insectos, no les echó suficiente agua. Por eso es que los factores ambientales también tienen mucho que ver. Bien, entonces hemos visto hasta este momento que existe una gran cantidad de caracteres que no los podemos diferenciar en dos o tres categorías. Por ejemplo, el caso que les mencioné de la piel, imagínense 50 estudiantes que usted los pone, su compañero, usted los pone en fila, no va a diferenciar las dos o tres categorías de pieles, probablemente haya muchísimas más. Entonces, esos presentan fenotipos continuos, que difícilmente los podemos individualizar por separado. Entonces, esos caracteres son de mucha importancia en términos económicos y por eso se estudian cuantificándolos. Y eso se debe que para que se expresen intervienen un montón de genes y cada uno de esos genes ejercen el mismo efecto. Y a esos genes reciben el nombre de genes múltiples o poligenes. Y aquí surge otra pregunta. ¿En qué se basa la principal diferencia que existe entre los caracteres cualitativos y los cuantitativos? Bueno, se basan en el número de genes que contribuyen a la variabilidad fenotípica, pero también al grado de modificación del fenotipo por medio de factores ambientales. Entonces, se basa en el número de genes, básicamente en el número de genes. ¿Y qué hacen esos genes? Contribuir a la variabilidad fenotípica y a determinar el grado de modificación del fenómeno por medio de factores ambientales. Significa que el medio ambiente influye sobre estos genes. ¿De qué manera influye? Para que se expresen totalmente o si las condiciones ambientales no son las adecuadas, entonces estos genes no se expresan totalmente como debería de ser. Pusimos el caso de la planta anterior, que si una planta está recibiendo fertilizantes, agua, no está siendo atacada por plagas, por enfermedades, entonces esa planta se va a desarrollar bien. Ese es el medio ambiente. Entonces, cuando decimos que se basa en el número de genes, también decimos que también se basa en el grado de modificación del fenotipo por medio de factores ambientales. No vayamos a olvidar eso. Por eso aquí aparece en rojo genes y medio ambiente. Son dos cosas que están ligadas para que se expresen los caracteres tanto los cualitativos como los cuantitativos. Vamos a ver un poco sobre la variación continua y su distribución normal. Ya saben, cuando hablamos de distribución normal, estamos refiriéndonos a ese gráfico en forma de campana. Resulta que después de que se conocieron las leyes de Mendel, y eso fue a principios del siglo XX, entonces por ahí surgió el problema de explicar los caracteres cuantitativos. A este sentido, algunos científicos opinaban que estos caracteres no se heredaban, sino que la variación era debida al ambiente y no tenía nada que ver con la genética mendeliana. Entonces, por ahí unos señores de apellido Johansen y otros de apellido Nilsson Hertz, entonces ellos se encargaron de aclarar esta dificultad y formularon lo que actualmente se conoce con el nombre de base mendeliana de la variación continua. Y ellos trabajaron con frijoles y establecieron la teoría de las líneas puras. Johansen en 1903 se encargó de estudiar el efecto de la selección
sobre el carácter peso de semilla en fascículos pulgares. Significa que él se encargó de tomar en cuenta un carácter y el carácter que escogió fue peso de la semilla. Fíjese bien, peso de la semilla. Aquí no anduvo poniendo color ni nada de eso, no fue peso de la semilla, pesaba la semilla. Para ello tomó en cuenta que el frijol es autógamo. Autógama significa que tiene tanto flores masculinas como femeninas y se da la autofecundación. En otras palabras, las ovocélulas son fecundadas por el mismo polen de la propia planta. Entonces ella misma está utilizando su mismo acervo genético. Así es que veamos en qué consiste este trabajo más detallado. Él estableció, llamémosle líneas de frijol. Así se le llama en frijol, no se le llama variedades, se llama líneas. Entonces él estableció, sembró varias líneas. Y resulta que él cosechaba, sacaba el grano y a cada línea le sacaba un peso. Y lo hizo varias veces, totalmente que ya después de varias veces de estar cultivando la misma línea, finalmente encontró un peso medio característico. Es decir, para cada línea obtuvo un peso medio. En ese sentido, a la que él denominó línea 1, era la más pesada y tenía una descendencia cuyo peso medio era aproximadamente 64 centigramos. Entonces, varias líneas estudió él. Y a la línea 1, después de estar sembrando una y otra vez, llegó a entender que el peso promedio de su semilla era de 64 centigramos. La línea 2 tenía 35 centigramos. Llegó hasta la 19 y a cada una le sacó su promedio. Ponemos el caso de la 1 y la 2. En la 1 era de 64 y en la 2 era de 35. En otras probablemente de 43, en otras de 44, a saber. Hasta que llegó a la 19. Toma en cuenta que la línea 2 era la más ligera, la que menos pesaba. Tenía la línea 19, quiero decir, y tenía 35 centigramos. Bien, cada línea representaba una distribución continua normal. Es decir, una forma de campana, pero con una variabilidad menor que la que mostraba la población original de la variedad. Por ejemplo, la descendencia de semillas de diferentes tamaños de una misma línea tenían igual peso medio y muy diferente al de otras líneas. En ese sentido, Johansen imaginó, él supuso que la variabilidad que aparece en cada línea en realidad no tenía una causa solamente de los genes, como se decía en esos tiempos, sino que también se debía a la influencia del medio ambiente, obviamente sobre cada línea. Y entonces él lo comprobó de dos maneras. La primera lo hizo viendo que las descendencias que eran producidas por las semillas, obviamente semillas de diferentes tamaños, pero siendo de una misma línea, tenían igual peso medio, no importa el tamaño de la semilla, pero si eran de la misma línea, al final tenían igual peso medio. Y ese peso medio de esa línea era diferente a los pesos medios de las demás líneas. De esa manera él lo comprobó. La otra manera fue comprobando, para la redundancia, que al cabo de 6 generaciones de seleccionar en cada línea aquellas semillas más pesadas y también las que menos pesaban, es decir, las más ligeras, encontró que los pesos medios de ambas selecciones de línea se mantenían iguales después de 6 generaciones. Entonces, Johansen explicó eso y lo explicó sobre la base de unir herencia y también. Y por lo tanto, él concluyó que por tratarse de una especie autógama, que los individuos eran homocigotos o líneas puras. Fue la conclusión a la que él llegó, que trataba de individuos homocigotos o de líneas puras. Y que dentro de cada una de ellas, la variación observada era consecuencia puramente ambiental. Es decir, que el medio ambiente hacía que se desarrollaran de una manera o que se desarrollaran de otra.
Así que, en resumen, Johansen estableció que el fenotipo era la expresión del genotipo, pero en un ambiente determinado, es decir, no en todos los ambientes. En ese sentido, tenemos una fórmula aquí, que fenotipo es igual a genotipo más ambiente. Dicho de otra manera, P es igual a G más E. Y nos vamos a llamar ambiente E. Pero ¿cuál es la acción del ambiente? ¿Jugará un papel el ambiente en la expresión de las características hereditarias? Veamos. Pongamos el caso de un niño bien alimentado frente a otro desnutrido, ¿verdad? Obviamente, el mejor alimentado va a tener una mayor talla corporal. Mientras que un niño que estuvo chiquito, recibió buena estimulación, posee un coeficiente intelectual mayor que el de un niño que durante la misma etapa de desarrollo no la recibió. Imagínense un niño que le empiezan a enseñar inglés desde 3 años. Cuando tenga 15 años va a manejar bien el inglés. En cambio, otro niño que nunca le enseñaron ni a decir sí de chironito, de chiquito, no va a saber nada de inglés cuando tenga 15 años. Entonces, ¿qué ha influido allí? El ambiente. Igual en el otro caso, un niño bien alimentado y otro desnutrido. El que está más alimentado va a tener mayor talla corporal, va a ser más grande. La temperatura también influye. Y ponemos de ejemplo el caso de los conejos himalayas, que ellos son blancos con excepción de la punta de sus extremidades, el hocico, la cola y las orejas. Esas son negras. Pero ese fenómeno se produce debido a la temperatura. Entonces, los pelos de las extremidades son negros a temperaturas por debajo de 35 grados centígrados. Pero si la temperatura es superior a 35 grados centígrados, entonces el pelaje se vuelve blanco. Entonces, esa imagen de ese conejo que usted está viendo ahí se puede volver totalmente blanco si de repente lo pone usted a vivir en un ambiente donde la temperatura sea superior a los 35 grados. Ese ejemplo de variación. Bien, si usted también prueba de otra manera y le corta el pelo blanco en una región del cuerpo y se le aplica frío, pero de manera continua, entonces el pelo va a crecer de color negro para que vea el efecto de la temperatura. La luz también ejerce su efecto. Por ejemplo, cuando dos plantas de genotipo similar se desarrollan en una presencia de luz y la otra en la ausencia de luz, usted ha visto, por ejemplo, de que las plantas ponen una maceta adentro de su casa, en la sala, digamos. Entonces la planta va a ir buscando siempre la luz que sale de la que entra por la ventana o la que entra por la puerta, se va moviendo hacia ahí. Entonces se va a crecer de color verde en las plantas que se desarrollan con luz normal, quise decir, crece con color verde y es recrecita, va erigida. Pero la que crece en la oscuridad se va arrastrándose o se va doblando buscando la luz. Y el color no es muy verde, no que viene siendo como amarillo verdoso. Por otra parte, los nutrientes, ¿va? Si la planta está en un suelo que tiene suficientes nutrientes o usted la está abonando y todo, entonces va a crecer bien bonita y le va a dar fruto abundante. Así es que podríamos decir que el ambiente juega un papel en la expresión de las características hereditarias, pero hay que tomar en cuenta que también hay un componente genético que determina nuestro genotipo. Así es que ninguna forma de vida puede ser más de lo que su patrimonio genético le permite y esto es importante. Pues vamos al caso de la planta. Una planta, si usted quiere que le produzca 1000 aguacates o 2000 aguacates, no lo va a lograr metiéndole más fertilizante ni echándole más agua, no, ya tiene su patrimonio genético hasta cuánto le puede dar por muchos abonos que le eche. Entonces, ya tiene su patrimonio. Claro, el abono le va a ayudar a desarrollar completamente su patrimonio genético, pero más allá es imposible. Por eso dice que ninguna forma de vida puede ser más de lo que su patrimonio genético le permite. Dice que eso de que estar tomando pastillas para desarrollar la inteligencia es totalmente falso. Las pastillas estas que anuncian para mejorar los rendimientos, en realidad hay que entender el mensaje, ¿verdad? Mejorar el rendimiento. Lo que hacen es para disminuir la fatiga mental. Es decir, el estrés y el cansancio, entonces van hacia eso, ¿va? A disminuir el cansancio, a disminuir la fatiga, pero de ninguna manera a desarrollar la inteligencia. No se puede.
Ya existe un patrimonio genético. La inteligencia se va a desarrollar mediante estímulos que realmente se quieren desde la niñez y que se van desarrollando a través de las experiencias, que se van canalizando a través de la experiencia. Entonces eso también hay que tener cuidado. Bueno, llegamos hasta la primera clase, vamos a suspender un ratito para mientras está ¿cómo se llama? Este video y después regresamos entre 5 o 10 minutos. Bueno, le
Bueno, por aquí estamos de nuevo y el 23 por ahí, vamos a esperar que lleguen los demás. Vamos a dar un par de minutos a los demás que entren. A las 15:15 vamos a iniciar, vamos a tener a los demás que entren. Hola, ya de nuevo. Tenemos 25 en este momento. No sé si habrán transcurrido los 10 minutos, creo que no, quizás. Pues, no creo que sí. Vamos a darle a dar tema.
Segundo, por favor, que creo que me salí. Bien, entonces este tema se llama mutaciones en la unidad 8, mutaciones. Mutaciones son un tipo de variaciones, solo que ocurren con menos frecuencia, menos del 1%. Siempre son variaciones. Para que nos ubiquemos bien, quizás recordemos un poquito algunos conceptos que ya estudiamos. Recordemos cómo es que el ADN se replica. Es decir, recuerden ustedes que el ADN llega un momento en el que se duplica y esto se da durante la fase S, es decir, durante la fase de síntesis de la división celular. Una vez replicado el ADN, se transcribe. Transcribir significa que una parte de él se convierte en ARN, específicamente ARN mensajero. Bueno, antes del ARN mensajero existe el ARN, ARH, después este se convierte en un ARN mensajero. Y se le llama así porque lleva un mensaje. El mensaje para construir una proteína, para sintetizar una proteína. Y ese mensaje va en clave, que se conoce como código genético. Y esa clave solamente puede ser leída en los ribosomas. Y los ribosomas a su vez están formados por ARN ribosomal. Cuando se está leyendo ahí el ARN mensajero, se está conociendo cuáles son los aminoácidos que van a formar una proteína. Entonces, una vez que se va identificando cuáles son los aminoácidos, se llama al ARN de transferencia para que lleve los aminoácidos allí, los va depositando y cada aminoácido se va uniendo. Y al unirse un montón de aminoácidos, finalmente tenemos una proteína. Así que este es un proceso que se da hasta llegar a la proteína. El lío es que en este proceso suceden mutaciones. Se dan variaciones, pero las variaciones ya vimos de que la mayoría no causan problemas, son normales la mayoría. Algunas sí originan enfermedades también, ya las vimos en la clase anterior. Pero el lío más que todo es cuando se dan mutaciones. Porque las mutaciones sí, la gran mayoría sí causan problemas, la gran mayoría. Entonces, en todos estos cambios que se están dando acá, se pueden dar mutaciones. Veamos entonces qué es lo que ocurre con ellas, con las mutaciones. En primer lugar, que sabemos que la información genética, es decir, el DNA, siempre debe duplicarse antes de cada división celular. Es decir, en aquel proceso que se llama interfase, específicamente en la fase S, fase de síntesis. Pero como nada es perfecto, con cierta frecuencia ocurren errores y esos errores son las conocidas como mutaciones. Si hay mutaciones, entonces la secuencia que está sintetizada no corresponde exactamente a la original. ¿Qué significa eso? Póngase usted que el DNA mandó el mensaje que se produjera una proteína en particular, pero en este camino de cambio ocurrió valga la redundancia, un cambio. Y ese cambio indica que el mensaje que va en forma de código genético ya sufrió un, una transformación. Y entonces llega a los ribosomas y en el ribosoma es leído el informe. ¿Va? Este informe quieren estos aminoácidos, hay que ir a traer. Y entonces el ADN por allá se da cuenta que le están haciendo una proteína, pero no es la que él quería. Y no es la que él quería porque ese no es el mensaje que él envió. El problema es que en el viaje, en este viaje de llegar de aquí hasta acá, entre estos procesos intermedios, ahí se dio el cambio. Y ese cambio modificó el código genético. Y eso hizo que se trajeran aminoácidos que no eran los que el ADN quería para la formación de su proteína. Son los errores que se dan porque nada es perfecto. Por esa razón, una mutación es cualquier cambio en la secuencia de nucleótidos del ADN. Estas mutaciones se pueden producir en células somáticas, también en células germinales. ¿Cuáles son las células somáticas y cuáles son las germinales? Empezamos por las germinales. Las germinales son
las que dan origen a los espermatozoides y a los óvulos. Por ejemplo, las espermatogonias que dan origen a los espermatozoides y las homogonias que dan origen a los óvulos. Entonces, ahí se dan las mutaciones, pero también se dan en las células somáticas. ¿Cuáles son las células somáticas? Soma viene de cuerpo, significa todas las células de nuestro cuerpo, pero que no son las germinales. Por ejemplo, las células de la piel, las células que revisten el estómago, las células que están en el interior de nuestra boca, las células que están en los huesos, en los dientes, en las uñas, todas esas, perdón, ¿cómo se llama? En los músculos, todas esas son células somáticas. Todas esas son células somáticas. En las uñas hay, pero en la base, ¿verdad? Lo que está pegado a la piel, pero ya lo que nos cortamos con el corta uñas, eso ya está tocordo. Eso por les dije ahí que disculparan que me equivocaba, y para no confundir. Entonces, en todas esas células se dan mutaciones. Prácticamente en todas las células de nuestro cuerpo pueden suceder mutaciones, todas. Pero también algunos autores dicen de que los cambios en los cromosomas también son mutaciones, entonces se les llama en ese caso mutaciones cromosómicas. ¿Cuáles son los cambios en los cromosomas? Por ejemplo, cuando un cromosoma le falta un brazo o le ha pasado información a otro, ha habido una inserción, una deleción, entonces también se llamarían mutaciones cromosómicas. Por eso es mejor hablar de mutación molecular y mutación cromosómica. Le vamos a llamar mutación molecular cuando el cambio es a nivel del ADN y mutación cromosómica cuando el cambio es a nivel de cromosoma. Pero como eso de las mutaciones es bien complicado y es bien amplio, entonces todavía hay una serie de clasificaciones más. Tanto que vamos a hablar mejor de diferentes tipos de mutación. Vamos a clasificarlas de acuerdo al tipo de células que son afectadas. Y en ese sentido vamos a hablar de células somáticas, si son las que afectan a las células somáticas propiamente dichas, o si son las que afectan a las de línea germinal. Veamos el caso de las somáticas. En el caso de las somáticas, son las que surgen en tejidos somáticos. Estamos hablando de tejido muscular, tejido sanguíneo, tejido óseo, etc. Y en este caso, si se divide una célula somática con mutación, entonces esa mutación se transmite a las células hijas. Veamos este caso. Aquí tenemos una célula normal. Aquí tenemos una célula normal, pero también esta es normal y tiene dos hijos normales. Ahora, en esta célula se dio un cambio, se dio una mutación a nivel de DNA, una mutación molecular, se dio un cambio acá. Entonces resulta que a ella le nació una hija sana, pero tuvo una célula mutada. Le ha dado otro color acá. Pero ¿qué va a pasar acá? Todas estas células normales van a seguir teniendo células normales, pero esta célula mutada va a seguir teniendo células mutadas. Supóngase que este sea un cáncer, por ejemplo. Entonces, todas las demás células van a ser cancerígenas. ¿Cuándo puede ocurrir la mutación somática? Pues puede ocurrir una vez que ya se formó el embrión. Pero hay algo muy importante. No se transmite la descendencia. Significa que si se formó durante el embrión, el individuo puede llegar a ser adulto, se puede reproducir, pero su mal no se lo va a transmitir a la descendencia. Por ejemplo, aquí tenemos gametos que no hay ningún gameto que lleve la mutación en este caso, pero se forma el individuo con un, digamos, un parche, bueno, perdón, estoy leyendo al revés, aquí está. Un espermatozoide se une con un óvulo y entonces todo tranquilo, pero de repente el embrión sufre una mutación. Va creciendo el embrión, el individuo se hace adulto y esa mutación fue algo inofensivo. Nada más era un gran parche, enorme parche, un lunar bien grande. Ya han visto ustedes a las personas con las grandes manchas a veces. Ese es producto de una mutación. Pero si es una mutación somática, entonces sus espermatozoides no van a llevar esta, esta mutación. Los espermatozoides van a ser totalmente sanos. Si se trata de una mutación somática. Aquí tenemos más ejemplos de mutaciones somáticas. Por ejemplo, una célula normal de pulmón.
Dice acá, muchos años más tarde, se le formó una célula cancerosa del pulmón. También estamos en el caso en el páncreas. Células normales del islote ahí en el páncreas. Mucho más tarde se le desarrolló diabetes, porque en una célula tuvo una mutación que le llevó a que se le desarrollara diabetes. Con el tiempo van pasando. Ahora, estos individuos pueden tener hijos, pero no, sus hijos no van a tener estas enfermedades. ¿Por qué? Porque se trata de mutaciones somáticas. Son las que afectan solamente a las células en la línea somática. Y por lo tanto, no se van transmitiendo a la siguiente generación, no se van transmitiendo a los hijos. Pero estamos hablando de mutaciones somáticas. Ahora, las células con una mutación somática pueden estimular la división celular. También, obviamente, eso que llevan a que se aumente el número de esas células afectadas y se pueden propagar. Muchas veces esas mutaciones se deben a efectos del medio ambiente. Por ejemplo, fumar. Dice, vamos a ver aquí qué es lo que produce el cigarro y por qué el cigarro produce cáncer. Las mutaciones producidas en cada célula normalmente si fumas un paquete al día. Hay gente, yo conozco amigos que fuman, se echan increíblemente hasta 3 paquetes de cigarros al día. Usted no lo va a creer. Con el mismo encienden otro desde que amanece. Es increíble, pero bien. Imagínense lo que sucede si se fuma un paquete al día. Diariamente le está generando 6 mutaciones en el hígado, 18 en la vejiga, 23 en la boca, 39 en la faringe, 97 en la laringe y 150 en los pulmones. Por supuesto, no todas estas mutaciones son cancerígenas, pero ¿qué tal si alguna de ellas es cancerígena? Entonces, por esa misma razón, el fumar le causa cáncer no necesariamente solo en la garganta ni solo en los pulmones. Le puede causar también en la boca, en la vejiga, en el hígado, en cualquier parte del cuerpo. Así es que este tipo de mutaciones somáticas pueden dar origen a células con una ventaja selectiva y es la base para todos los tipos de cáncer. ¿Qué significa con una ventaja selectiva? Que va a desarrollarse cáncer en muchas células y esas células van a seguir dividiéndose por mitosis y entonces forman tumores y finalmente viene el cáncer. Bueno, hasta aquí hemos hablado de las mutaciones somáticas, pero también hay mutaciones en la línea germinal. Estas sí se heredan, estas sí se van heredando. Veamos por qué. Aquí está un espermatozoide o un óvulo que ya lleva la mutación, va a formar un individuo que ya va a tener la mutación por nacimiento. Y este individuo, cuando forma sus espermatozoides, porque estamos frente a un macho, también los espermatozoides ya van a llevar la mutación. No todos, los que están marcados de rojo aquí llevan la mutación, los que están marcados de celeste no la llevan. Pero imagínense en estos que están marcados de rojo ya llevan la mutación. En los casos anteriores, si usted se fija, acá las células reproductoras, los espermatozoides van libres de mutaciones porque es una mutación somática. Aquí no, aquí llevan la mutación. Es que estas mutaciones en la línea germinal lo que hacen es afectar a las células productoras de gametos. ¿Cuáles son las células productoras de gametos? Las espermatogones y los ovogones, es decir, las que forman espermatozoides y las que forman óvulos. Entonces, tanto los óvulos como los espermatozoides van a salir con gametos y por lo tanto se van transmitiendo a la siguiente generación. En esta imagen podemos comparar una mutación somática y una germinal. Acá el individuo tiene, digamos, una mutación acá. Podría ser un lunar enorme o un lunar pequeño, no importa, pero podría haber sido provocado por una mutación. Los hijos pudieron o no pudieron nacer con ese humano, pero también pudieron haber nacido, porque si es como se llama en línea germinal, entonces sí le van a nacer a los hijos. Tal vez no a todos, pero a unos sí. Por ejemplo, en este caso, uno sí y el otro no. Existe entonces la posibilidad que sí. Entonces, estos son los de somática y germinal. Eso significa que hay tipos de cánceres que son somáticos que uno se los puede provocar por el tipo de alimentación, por el estrés, por la exposición al humo de los vehículos, por la exposición al humo de los carros, por el tipo de alimentos que uno consume, etcétera. Tipos de cánceres que uno se los puede provocar o que el ambiente se los provoca. Pero hay cánceres con los que no es que uno lo busque, sino que ya las células de uno
ya vienen así por líneas germinales, ya vienen con esas mutaciones. Hay estas mutaciones que se conocen de novo, o sea, son mutaciones que de repente aparecen por ahí. De repente en una familia nunca había tenido un problema y de repente, boom, se empieza a dar un problema. Es una mutación de novo. Por ejemplo, en este caso, de imagen que ustedes están viendo ahí, ni los papás ni los abuelos presentan esa alteración genética de este muchacho que está acá. Ni los papás ni los abuelos tenían ningún problema, ni los tatarabuelos, nadie. De repente apareció en él. Por eso se llama mutación de novo. Novo quiere decir nuevo. Mutación nueva. Y acá en esta imagen usted puede comparar las mutaciones heredadas y las de novo. Entonces, en este caso, el oscuro significa sujeto portador con la mutación y sujeto sano en el caso de la gris. Aquí, sujeto portador de la mutación se lo pasó al hijo. Entonces, obviamente, en este caso estamos frente a una de línea germinal. En este caso, los padres no la tenían, pero el hijo sí. En este caso, sufre una mutación en algunos de los gametos, podría ser de línea germinal. Pero en este caso tampoco los padres tenían nada y el hijo salió con una mutación. Entonces, podría ser también de novo o podría ser de línea germinal. Este párrafo lo vi por ahí y me pareció interesante porque podemos discutir acerca de esto. Fíjense bien, dice, nos llevamos nuestras mutaciones somáticas a nuestra tumba, pero nuestras mutaciones de la línea germinal pueden vivir en nuestros hijos e hijas. Vamos a ver cómo interpretan este párrafo. ¿Alguien quiere hacer comentarios sobre esto? ¿Qué significa esto? Léanlo y me dicen si quisieran hacer algún comentario sobre eso. Si lo entienden. ¿Qué quiere decir eso? ¿Algún comentario? Nos llevamos nuestras mutaciones somáticas a nuestra tumba. ¿Por qué las llevamos? Porque si esa mutación nos mató, como solo era lunar, lo que sea, hasta ahí llegó. Pero las de línea germinal, ya sean buenas o malas, van a ir quedando en nuestros hijos y ellas ahora van a pasar a nuestros nietos y así sucesivamente. También podemos hacer otra clasificación de las mutaciones y lo podemos hacer según sus consecuencias. Podrían ser morfológicas, letales, deleterias, condicionales, bioquímicas nutritivas, por pérdida de función o también por ganancias de función. Veamos cada una de ellas. Las mutaciones morfológicas. Bueno, aquí estamos mostrando imágenes de tipo de mutaciones que se conocen como morfológicas. ¿Y por qué se les llama así? Porque modifican el color o la forma de cualquier órgano de un animal o también puede suceder en una planta. En los humanos generalmente esto provoca malformaciones como las que usted está viendo en la imagen en este momento. Esta es una malformación bastante interesante. Vean, la niña acá tiene varias piernas. Entonces este es un ejemplo bien interesante. Está también el caso de los gatos Hano. ¿Cómo se llama? Aquí tiene una dirección electrónica. Usted cuando sube la presentación, usted la puede activar y ahí va a ver la historia de este gato, que hasta hace pocos años, no sé si ya habrá muerto, pero hay un reportaje por ahí, lo va a ver en este video, y ahí sobrevive de 2 cabezas. Existen las que se conocen también como mutaciones letales. Esta letal muerte, va. Entonces quiere decir que afectan la supervivencia de los individuos. Les ocasionan la muerte antes de alcanzar la madurez sexual. Principalmente estas son recesivas. Es decir, para que se pasen, tienen que juntarse 2 cromosomas ahí que lleven este gen, porque son recesivas. De lo contrario, no se manifiesta. También existen las deleterias. Estas no producen la muerte, pero sí disminuyen la capacidad del individuo para sobrevivir o para reproducirse. Es decir, el individuo generalmente muere a corta edad o en todo caso no tiene la capacidad de poder reproducirse. Pero hay otras que se llaman mutaciones condicionales. Y en este caso, el ambiente ejerce efectos sobre el cambio que se puedan dar en el individuo. Por ejemplo, en esta mosca, en la mutación Curly entre Drosophila melanogaster, Curly se refiere a la ala, ¿verdad? Entonces, en este caso vemos nosotros que las puntas de las alas están curvadas hacia arriba cuando el animal vive en temperaturas entre 20 a 25 grados, pero las puntas de las alas no están curvadas, es decir, en este caso son mutadas, cuando las temperaturas son menores a 18 grados. ¿Qué está ejerciendo influencia acá? El medio ambiente, específicamente a nivel de temperatura. Existen también las mutaciones bioquímicas, también conocidas como nutritivas. En este caso, lo que hacen es que generan o crean una pérdida
o un cambio de alguna función bioquímica. Y un ejemplo es la actividad de una determinada enzima. Puede hacer que le cambien la función a la enzima o pierda la función a la enzima. Por eso se llaman mutaciones bioquímicas o nutritivas. También existen mutaciones de pérdida de función. En este caso, lo que hacen es que le quitan la función al gen, le afectan la función al gen. También hay mutaciones de ganancia de función. En este caso, el cambio que hay en el ADN produce una nueva función al gen. El gen tenía una función, pero ahora resulta que tiene otra, entonces ganancia de función. Pero las mutaciones también las podemos clasificar como naturales o inducidas. Naturales, obviamente, si la misma naturaleza las genera, e inducidas si es el medio ambiente o el hombre. Cuando hablamos de mutaciones naturales o espontáneas, son las que se dan en la naturaleza y siempre se han dado. Y gracias a ellas es que nosotros hemos venido evolucionando. Ustedes habrán escuchado ahí que dependemos del mono, lo cual es totalmente erróneo. Nosotros no dependemos del mono, pero sí estamos familiarizados con ellos. Tenemos un antecesor común. Probablemente ustedes han visto por ahí imágenes o en videos de cómo eran nuestros antepasados. Han oído hablar del hombre de Cro-Magnon, el de Neanderthal, que realmente existieron y ahí están los fósiles, que demuestra que en un tiempo los humanos éramos de esa manera. Y con el correr de los miles de años, de los millones de años, entonces se han venido transformando y esas transformaciones son debidas a mutaciones y han llevado hasta lo que somos ahora. Entonces, cuando hablemos de mutaciones, no pensemos que las mutaciones siempre van a ser malignas, algo así. Hay algunas que son benéficas. Por ejemplo, los grandes genios que aparecen en la humanidad de vez en cuando, porque grandes genios como Newton, Einstein o Cristo, que son grandes genios, son productos son mutaciones a nivel cerebral que se dan allá cada cierto tiempo. Así que no pensemos que solo hay mutaciones malignas, también hay benignas. Les muestro aquí el Titacalix roseae. Este es un fósil. Este es un dibujo artístico, ya no existe, pero es de un fósil y ahí de ellos se ha sacado el dibujo como pudo haber sido en aquellos tiempos. Estos peces fueron los que desarrollaron pulmones y vean las aletas les servían como patas, entonces ellos salían a la superficie, caminaban a la superficie, después se volvían a sumergir al agua y entonces poco a poco se fueron adaptando a la tierra y sufrieron mutaciones hasta que se convirtieron en anfibios. Es decir, sapos, ranas. Y posteriormente los anfibios sufrieron transformaciones y algunos de ellos se convirtieron en reptiles. Nuevamente los reptiles, algunos de ellos sufrieron transformaciones y surgieron por un lado las aves y por otro lado surgimos nosotros, los mamíferos. Y eso se debe gracias a mutaciones. Acá, por ejemplo, estamos viendo un dibujo, una imagen artística de Archaeopteryx. Este individuo que está acá, ustedes ven, pareciera un pájaro volador, pero en realidad era un reptil volador y tenía plumas, tenía esta especie como de alas con plumas, pero miren el pico como era, tenía dentadura, ¿verdad? No era como los picos de las aves actuales. Pero con base a qué han hecho este dibujo, es una mentira, alguien lo inventó, que pues no, se ha hecho con base a esto que van a ver en este momento ustedes. Este es un fósil de Archaeopteryx. Vean ustedes acá, aquí quedaron marcadas para siempre cómo tenía sus alas, cómo tenía su pico, que aquí se le nota con dificultad, y cómo tenía también su cola con plumas. Aquí está. ¿Y cómo es que apareció este fósil? Probablemente un animalito parecido a este andaba volando por ahí y de repente, que se cayó un asteroide o hubo un gran terremoto y quedó en medio de alguna erupción volcánica, no sé, y quedó atrapado. Con el tiempo el hombre escarbó por ahí buscando quizás oro, buscando plata, buscando a saber qué mineral y se topó con este gran fósil, con este que quedó impregnado ahí. Estos son huesos. Y entonces, ¿cómo explicamos esto? Porque ya cuando lo empezamos a dibujar y todo, nos damos cuenta que estos animales actualmente ya no existen. Y existieron hace millones de años. Y entonces, ¿por qué antes existieron individuos de esta forma y por qué ahora ya no existen? Por acción de las mutaciones, por acción de eventos naturales, probablemente eventos naturales catastróficos, como por ejemplo cuando cayó
un asteroide en el Golfo de México, allí se extinguieron todos los dinosaurios y quedaron pocos mamíferos sobreviviendo. Si no hubiese caído ese asteroide, nosotros los humanos no estuviéramos. Ni siquiera, pero en esos tiempos los humanos ni siquiera estábamos ni en pensamiento, como dicen los ancianos, ¿va? Ni por cerca. Cuando cayó ese gran tetunte sobre la Tierra, y que no tarde en caer otro, porque es natural que la Tierra sea bombardeada por asteroides, eso es muy natural. Tarde o temprano va a caer otro, eso va a ser natural. Pero bien, entonces cuando cayó ese asteroide, se murieron todas las especies vegetales que había en ese momento y todas las especies grandes de individuos que había en ese momento. Principalmente estamos hablando de los dinosaurios, ahí desaparecieron. Pero sobrevivieron mamíferos pequeños. Y entonces estos mamíferos pequeños poco a poco se fueron reprocreando más y más, fueron generando mutaciones y aparecieron diferentes tipos de mamíferos, de manera tal que se han convertido en los dominantes en algunas áreas. Y de ahí aparecieron un eslabón que dio origen a los monos y al hombre. Así que gracias a la acción de ese asteroide estamos nosotros sobre la Tierra. Y gracias a la acción de otro asteroide que tarde o temprano va a caer, vamos a desaparecer. Y van a ser otras especies las que van a gobernar la Tierra. Y esas otras especies también van a ir evolucionando gracias a mutaciones. Y quién sabe cómo van a ser dentro de unos 100 millones de años, a saber cómo van a ser los individuos. Bueno, allá vamos a estar en el cielo viendo y de allá vamos a ver directamente cómo van a ser en el futuro. Bueno, sigamos. Existen también mutaciones inducidas. Véalo bien, inducidas. Significa que son provocadas artificialmente por algún agente exógeno. Y ese agente exógeno generalmente le damos el nombre de mutaje. Y ahí encontramos agentes físicos, por ejemplo, radiaciones ionizantes como rayos ultravioletas, rayos X, partículas alfa, beta y gamma de fuentes radiactivas como el radio, el uranio, el cobalto, rayos cósmicos. Esos rayos cósmicos son los que penetran a la Tierra todos los días y de ellos nos protegen a nosotros los capas de ozono. Entonces, cuando hay menos capas de ozono, más posibilidades de entrar rayos cósmicos. También los choques térmicos, ultrasonidos de altísima energía, centrifugación masiva. Entonces, todo esto son agentes físicos que generan mutación. Por eso, si usted se fija, cuando usted se va a tomar que le toman una placa de rayos X, inmediatamente que se va a tomar la placa, se va de allí, del cuarto, lo deja solo a usted. Y él se va a otro cuarto, pero el cuarto donde él está son paredes de acero inoxidable. Uno las ve como si fueran paredes muy corrientes porque están revestidas de cemento y todo, pero en realidad es puro acero. ¿Por qué? Porque estos rayos X no penetran el acero, entonces ellos ahí pasan protegidos. Si no se expusieran todos los días a radiaciones X, ya hubieran muerto de cáncer rápidamente. Entonces las placas de rayos X, por eso no se deben de hacer, hay un límite para hacerlas en el año, cada cierto tiempo, no les puede estar haciendo una cada rato, porque si las hace a cada rato va acumulando radiaciones y le puede generar una gran cantidad de células mutadas que finalmente se pueden convertir en cancerígenas. Bueno, también existen agentes biológicos, por ejemplo, algunos virus, bacterias, y veamos este caso. Virus que saltaron de animales a humanos y causaron 4 pandemias. Cuando nos está mostrando, imagínense, en el 2002, saltaron virus de una civeta. En el 2004, de aves, y provocaron, bueno, en el 2002 provocaron una gripe que se conoció como SARS. En el 2002, es decir, en el 2004 de las aves provocaron una gripe aviar conocida como H5N1. En el 2009 y 2010 se puso de moda la gripe porcina H1N1 que salió de los cerdos. Por cierto, en esta gripe porcina fue la primera vez que yo conocí estas famosas que lo encierran a uno ahí en cuarentenas, porque esa vez pusieron en cuarentena al Distrito Federal en México, lo pusieron 3 días en cuarentena. La primera vez que escuché yo eso de cuarentena fue en el 2009, 2010. Y ahora, pues, en el 2020, que lo hemos vivido todos, que se supone que de los pangolines o de los murciélagos saltó el COVID-19 hacia los humanos. Entonces, estas son zoonosis, ¿verdad? Creo que uno de ustedes van a hablar sobre eso. Este esquema les puede servir para que expongan y le expliquen el día que hablen sobre zoonosis. Aquí está, aquí lo pueden obtener y les va a servir mucho para la explicación, los que van a hablar de zoonosis. Creo que hay un grupo que va a hablar de zoonosis. Aquí también de cómo los virus saltaron de animales a humanos y causaron 4 pandemias. O sea que los animales tienen sus propios virus, pero de repente esos virus mutan y son capaces de afectarnos a nosotros.
También hay agentes químicos que causan mutaciones. Aquí entran los plaguicidas. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado decir nosotros que los plaguicidas producen cáncer? Cierto, totalmente cierto. Porque los componentes que ellos llevan fácilmente generan mutaciones. También tenemos el café. El café puede llegar a producir mutaciones. La formalina, el ácido nitroso, el gas mostaza, que ocupan para dispersar los manifestantes, el gas mostaza también. Los colorantes de piridina, el benzopireno, sulfato de cobre, ácido fórmico, bueno, etcétera. Este es importante, mire, edulcorantes como por ejemplo el ciclamato, el agua oxigenada no se puede estar utilizando de manera abusiva porque pueden generar mutaciones. Y aquí está el cigarro nuevamente, vamos a hablar de él nuevamente. ¿Alguien va a hablar? No. Cuando alguien tiene encendido el micrófono, ¿nos va a hablar o nos la apaga, por favor? Fíjense que los cigarros tienen una sustancia radiactiva que se conoce como polonio 210. Así se llama. Todos los cigarros tienen esa sustancia radiactiva. Así que si usted no fuma, pero está cerca de alguien que fuma, usted está absorbiendo polonio 210. Y ese polonio 210, ¿de dónde viene? Viene de los fertilizantes que se usan para cultivar tabaco. Es decir, el fertilizante se echa a la tierra, lo absorbe el tabaco y el tabaco preparan el cigarro y cuando uno fuma, allí está absorbiendo polonio 210. ¿Y cómo es que uno lo absorbe? Cuando quema el cigarro. Porque ese calor intenso, ¿verdad? Una brasa, ¿verdad? Volatiliza los metales radiactivos. Es decir, si no tuviera que ver el fuego allí, el polonio no volara, ¿va? No se esparciera, pero como uno enciende el cigarro, entonces ese fuego intenso hace que el polonio se irradie porque es un metal radiactivo. Usted se ha fijado que los cigarros tienen filtros. Esos filtros pueden atrapar carcinógenos químicos, pero no son efectivos contra vapores radiactivos. Así es que no nos den paja. Los filtros te atrapan, sí es cierto, te atrapan ciertos carcinógenos químicos, pero no pueden hacer nada contra vapores radiactivos, contra lo que ven el humo. Esos vapores radiactivos ahí no los pueden detener. Y ahí va el polonio 210 que causa cáncer. Bueno, las mutaciones, veámoslas ya propiamente cómo se dan las mutaciones, cómo son sus niveles. Y nosotros podemos hacer otra clasificación. Y está basada en la cantidad de material hereditario afectado por la mutación. Hablamos entonces de mutaciones génicas, moleculares o puntuales, de mutaciones cromosómicas y de mutaciones cariotípicas o genómicas. Veamos el caso de las mutaciones génicas. En este caso se dan sustituciones de pares de bases. Estamos hablando de transiciones y de transversiones. En el caso de las transiciones, hay cambio de una purina por otra purina, o de una pirimidina por otra pirimidina. En el caso de las transversiones, hay un cambio de una purina por una pirimidina o viceversa, de una pirimidina por una purina. Aquí puede ver usted en este esquema. Aquí estamos hablando de transición y en este caso estamos hablando de transversión. Es decir, lo que hemos planteado aquí. Aquí lo puede ver en este esquema, después lo estudia para que vea a qué se refiere. La purina, recuerde usted que es la adenina y la guanina, y la pirimidina son las timinas y las citosinas. Y la otra es, cambio que se da es por pérdida o inserción de nucleótidos. En este caso, se produce un corrimiento en el orden de lectura. Y entonces pueden haber, o pueden ser, adiciones génicas o delecciones génicas. Veamos cómo son las adiciones génicas. Adición quiere decir que agrega o inserta. En este caso, está insertando nucleótidos en la secuencia del gen. Eso es lo que está haciendo allí. Veamos, compare usted este cromosoma con este otro. Vea que acá, ya aquí a este le hemos quitado, porque aquí llega hasta A, B, C, D, F, G, H, I, y entonces aquí solo queda D, H, I. Le hemos quitado la F y la G, y se la hemos pasado a este otro. Entonces, por eso se llama inserción. Inserción de nucleótidos en la secuencia de un gen. Se trata básicamente de ganancia de uno o más nucleótidos. En este caso, este que está acá es el que ha ganado. Es un ejemplo de
mutación a nivel cromosómico. También existen delecciones. En este caso es ganar y en este caso es perder. Delecciones es pérdida, pérdida de nucleótidos. También podemos hablar de mutaciones cromosómicas estructurales. En este caso son cambios en la estructura interna de los cromosomas y se pueden agrupar en dos tipos. Los que suponen pérdida o duplicación de segmentos o partes del cromosoma. Oye bien, los que suponen pérdida o duplicación de segmentos en o partes del cromosoma. Hablamos entonces de delección cromosómica y de duplicación cromosómica. También las que suponen variaciones en la distribución de los segmentos de los cromosomas. Entonces estamos hablando de inversiones y de traslocaciones. Vamos al caso de la delección cromosómica. Aquí hay una pérdida de un segmento de un cromosoma. Este cromosoma perdió un segmento, entonces estamos hablando que ha sufrido una delección. Lo podemos ver acá que se está perdiendo este segmento, el segmento 1. O lo podemos ver de este lado. Quedó de esta manera. Ya perdió un segmento. Aquí esta imagen está mostrando periotipos con mutaciones cromosómicas estructurales. Lo vamos a ver más de cerca. Nos está mostrando el cromosoma 16. Deberían de ser del mismo tamaño, pero usted está viendo que es más pequeño. Entonces aquí ya hubo ese problema. Es más pequeño porque ha tenido una delección. Duplicación de cromosomas o duplicación cromosómica. Se repite un segmento entre el cromosoma. Mira aquí, DEF se volvió a repetir. Entonces, en este caso, estamos hablando de duplicación cromosómica. Aquí lo puede ver también en esta imagen dinámica que está aquí. Se ha duplicado. Pueden haber inversiones, se da vuelta. Eso puede suceder también. Y tenemos DFGHI, ahora tenemos DHGFEI. Se dio vuelta, inversiones. Un segmento de cromosoma, un segmento cromosómico de un cromosoma se encuentra situado en posición invertida. Entonces la inversión puede ser paracéntrica o pericéntrica. En el mero centro, alrededor del centro o bien alejado del centro. Esto puede ser paracéntrica o pericéntrica. Y aquí estamos viendo ese ejemplo. Mire cómo se ha dado vuelta. Este es un ejemplo de inversión. En el caso del cromosoma 10. Este es un cariotipo humano. Recuerda que el cariotipo es todas las formas y la cantidad de cromosomas que tiene un individuo. En este caso es el de humanos. Fíjense que llegamos hasta el 22. Es decir, hasta el 22 son cromosomas autosomos. Y tenemos uno que es X y Y, que son los cromosomas sexuales. El Y es chiquito, pero es más chiquito que el X, pero este es normal, porque este es bien pequeño y este es más grande. Como este es más grande, y recuerden que por eso tenemos la dosis génica, ¿se recuerda? Entonces, este es bien chiquito, este más lleva más información y hay mucha información ligada a X. Incluso ustedes hicieron una tarea sobre eso. Todavía no le calificaste, y no voy a calificar. También existen las translocaciones. Una fracción de un cromosoma se desprende y a continuación se une a otro cromosoma. Una parte de un cromosoma se desprende y después se une a otro cromosoma. Y existen las mutaciones cariotípicas o genómicas. Estas mutaciones afectan a un número parcial de cromosomas o puede ser que todo el genoma. Y hablamos entonces de poliploidía, aneuploidía y haploidía. ¿Qué es la poliploidía? En este caso, consiste en el aumento en el número normal de juegos de cromosomas. Aumento en el número normal de juegos de cromosomas. Nosotros tenemos 46 cromosomas, es decir, 23 pares. De repente pueden haber 24 o 25. Estamos hablando de un aumento. Entonces pueden ser autopoliploides si todos los juegos proceden de la misma especie. Y pueden ser alopoliploides si proceden de la hibridación, es decir, del cruce con dos especies diferentes. Puede darse el fenómeno también. La haploidía. En este caso, hay una disminución en el juego de cromosomas de los que deberían de haber. Y en la aneuploidía solo afectan solo a un número de ejemplares de un cromosoma o a un poquito más, pero no afectan a todo el juego. Pueden ser entonces monosomías, trisomías, tetrasomías, etc. Están afectando solo a un número de ejemplares de un cromosoma o un par de números, pero no todos. Ejemplos, tenemos el síndrome de Turner,
que solo afecta a un par de cromosomas. En este caso, X0. Aquí el otro ni es X ni es Y, sino que no hay nada, solamente hay una X. Pero puede haber que en algún individuo, en vez de tener 2X, tenga 3. O puede haber un individuo que tenga 2X y una Y. O puede haber otro individuo que tenga una X y tenga 2Y. De acuerdo a eso, tenemos el de Turner, que es la monosomía X0, la superhembra, que es la trisomía XXX, Klinefelter, que es el XY, y el trisomía del crimen, síndrome del superhombre, que es la XYY. ¿Por qué le llaman trisomía del kinder? Generalmente todos los psicópatas, todos los asesinos en serie que matan a un montón de gente, generalmente son XYY. Generalmente, cuando ya se les hace esos estudios genéticos a sus células germinal, se encuentra que son XYY. Por eso se le llama trisomía del crimen o del superhombre. Aquí tenemos también otro ejemplo de aneuploidías, el síndrome de Down, que es una trisomía en el cromosoma 21. El de Edward es una trisomía en el 18 y el de Patau, que es en el 13 o puede suceder en el 15. Las mutaciones pueden tener ciertos efectos nocivos, muy peligrosas si se dan en gametos, cigotos o células de un embrión. De ahí que puedan surgir individuos anómalos, con comportamiento anómalo o morfología anómala, órganos anómalos. Y si afecta a células en continua división, entonces puede dar lugar a cánceres. La mayoría de estas mutaciones nocivas son letales, pero también pueden producir enfermedades hereditarias, por eso son congénitas, y enfermedades crónicas en los adultos. Pero también las mutaciones, hay unas que ejercen efecto mutacioso, porque pueden inducir cambios que adaptan a los seres vivos a su medio ambiente. Y ahí les puse el ejemplo de cómo se desarrollaron los mamíferos hasta llegar a nosotros. Empezaron desde los peces que eran pulmonados con aletas que les ocuparon de patas, se convirtieron en anfibios, después en reptiles, después de los reptiles en una rama de aves y otra rama de mamíferos. Y los mamíferos aparecieron nosotros, gracias a mutaciones. Son un beneficio, obviamente. Las plantas también tienen sus mutaciones, ¿verdad? Aquí está una imagen que nos está mostrando, probablemente haya visto usted zanahorias como la que está viendo acá, papas como esta. Esto no sé qué será. Bueno, papas probablemente. Esto es un tomate, chiles, de un limón, berenjenas, pepinos, lo ve uno así, en realidad son mutaciones, son malformaciones. También hay mutaciones que han contribuido a la evolución de las plantas. Por ejemplo, acá estamos viendo una en la que usted ve el gorrión, su pico está adaptado para acabar, para que quepa en esta flor. Entonces aquí tanto el gorrión como la flor han evolucionado al mismo tiempo para lograr esa sincronía. Bien, aquí cabalmente. Entonces, y de esa manera también el gorrión transfiere el polen de una flor a otra. O sea, tiene una evolución compartida que les ha favorecido a. Llamo al fin y preguntas sobre mutaciones. Algo que les haya interesado este tema. Hoy solo tuvimos 29, cada vez menos. Cuidado, va, porque acuérdense que el examen, salieron bien en el examen anterior, yo creo que no se va a repetir, todavía no he sacado los promedios, pero por lo visto no va a haber repetición, pero no se confíen. No estén dejando de entrar a clases por eso, voy bien en genética, ahí es bien fácil, y solo esperen que pueden tener un subdeslizón, entonces tienen que estar presentes en clase. Pongan su nombre, por favor, porque no lo han puesto, y finalizamos la clase, a menos que hayan preguntas. Licenciado, Dígame, dígame. va a subir estos documentos a campo. Sí, claro, claro que sí. No los he subido los Va- anteriores. Sí, No los he es que subido, hay unos que estoy me buscando faltan. los anteriores, pero no aparecían. Sí, 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 no, ya se me ha ido la onda. Los videos sí los he estado subiendo todos, ¿verdad? Se me ha olvidado las presentaciones a campo, claro, sí, se los tengo que subir. Gracias por Sí, los recordarme. videos sí. Sí, vale. Sí, hoy en la noche voy a estar en mi casa y se los voy a pasar, o si no mañana, mejor dicho, creo que mañana me voy a ir, creo que me voy a estar ahora. Es que aquí estoy apurado con mi celular porque de ahí estoy sacando internet, porque el internet de la U usted sabe que siempre falla. No estoy en la U en este momento, pero sí, mañana la subo. Gracias por recordar. Vaya, está bien. Bueno, bueno, sin más no ver, entonces pasen buenas tardes y nos vemos el próximo lunes. Saludos, con permiso. Gracias, Lick.
A la orden, saludos. Feliz tarde, bendiciones. Buenas tardes, bendiciones, saludos a todos.